Soy santanderiana, nací en Bucaramanga, tengo una hermana que se llama Natalia, mis papás María Clara y Jorge son santanderianos, mi papá es de Bucaramanga, su familia es de Bucaramanga y la familia de mi mamá es de San Gil, Socorro, Barichara. Toda mi infancia crecí en Bucaramanga, pero también crecí en esa provincia. Tuve una infancia, yo podría decir, muy feliz, muy tranquila, muy normal. Estudié en la Quinta del Puente, tengo grandes amigas y amigos de este colegio, me siento muy santanderiana y creo que ese es un privilegio poder llevar el nombre de la región a todas las partes en donde nos encontramos. El temple santanderiano, yo creo que siempre lo he tenido porque mi carácter tiende a ser fuerte y algo que a mí me marcó toda la vida fue mi ciudad. O sea, yo he sido una fiel creyente de que uno es quien es gracias a su ciudad y a su tierra. O sea, yo hoy soy quien soy gracias a que crecí, nací y me crié en Bucaramanga y en Santander. Y tuve la oportunidad de vivir más de 10 años fuera de Colombia y siempre la gente me recordaba por el nombre de mi ciudad, que es un nombre muy particular, Bucaramanga. Entonces a la gente jamás se le olvida ese nombre, lo encuentran muy gracioso, muy divertido y empiezan a preguntar mucho. Entonces digamos que siempre llevo a Bucaramanga marcada. Estudié administración de empresas en Canadá, un poco marcada también por la carrera de mi mamá, que fue una gran empresaria, una gran ejecutiva. Siempre estuvo trabajando en el sector financiero, mi papá también fue un gran ejecutivo y los dos me marcaron como por ese camino. No sé si escogí lo que yo hubiera querido haber estudiado, pero al final eso fue lo que estudié y creo que igual me ayudó muchísimo porque me abrió un mundo de oportunidades enorme. O sea, la administración de empresas me permitió a mí trabajar en sectores tan diversos como sector financiero, sector educación, el sector de retail, de aguas, de mercadeo, en las áreas de mercadeo, en temas de bases de datos. Entonces creo que me dio muchas herramientas para poder formar mi carrera, mis capacidades y por supuesto mi forma de ser pues llevó a poder también terminar de formar y de organizar esas competencias que me permiten estar en un mundo, digamos que en un mundo laboral diverso. Eso me lo pregunta mi hija toda hora, que yo qué soñaba ser, cuando yo era pequeña, qué quería ser. A mí me encantaba la actuación y le digo, bueno, tal vez quise ser actriz, no sé, pero no recuerdo haber tenido ese gran sueño de ser actriz, pero sí creo que mi forma de ser y mi capacidad de conectar y de relacionarme con las personas hace que hoy mi carrera sea muy exitosa y que me haya permitido estar donde estoy. He trabajado en más de 3 países diferentes, en más de 4 idiomas diferentes y eso me ha permitido ser muy flexible y adaptarme rápidamente a las condiciones de mi entorno. Y cuando salí de Bucaramanga, tenía la oportunidad de volver todos los años, gracias a Dios y a mis papás, entonces siempre estuve muy conectada con la ciudad y yo sabía en el fondo de mi corazón que siempre iba a volver. O sea, en algún momento yo sabía que iba a volver, no sabía cuándo, ni hacer qué, ni para qué, pero siempre sabía que tenía que volver a devolver un poco de todo lo que recibí, porque siento que soy una mujer muy privilegiada, que tuve grandes oportunidades en la vida y vuelvo, insisto, yo soy quien soy gracias a mi región y a mi familia, por supuesto. Entonces siempre sentí esa necesidad de devolver un poco de todo lo que he recibido, de hacer región, de hacer país y creo que aterricé en el lugar perfecto. Yo regreso al país en el 2010, o incluso antes, si mal no recuerdo. Regreso luego a haber vivido en Canadá, en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos y regreso con un proyecto específico del Banco Interamericano de Desarrollo con una empresa colombiana que se llama Lubni y con ellos trabajamos todo un tema de dirección de proyectos internacionales y ejecución de proyectos de cooperación internacional. Entonces creo que ese fue el gancho perfecto porque Lubni trabaja con población vulnerable y en temas de educación y a mí ese tema me apasiona. Entonces regreso a Bogotá a trabajar en este proyecto específico por más de 3 años y luego se da la oportunidad de trabajar con Vicky Colbert, que fue ex viceministra de Educación en temas de educación, de coordinación y dirección de proyectos, también con cooperación internacional, con población vulnerable y tengo la oportunidad de entrarme más en Santander.
de trabajar con Fundación Escuela Nueva en temas más de educación en mi departamento. Y ahí pues se abre la oportunidad también de participar en un proceso en la gerencia de la ANDI, en el cual participo y se demoraron muchísimos meses en tomar la decisión. Y ahí es donde tomo la decisión de volver a Bucaramanga a ejercer este rol gremial en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Sí, cuando regreso a Bucaramanga regreso con mi esposo, regreso con mis dos hijos mayores, y digamos que siempre pensamos en volver. De hecho, mi esposo es empresario, él tiene una empresa de cafetera, él tiene una trilladora, una tostadora, es industrial, y él pues tiene toda su operación en Santander, entonces él tenía oficinas comerciales en Bogotá. Entonces cuando volvemos, esa transición y ese traslado realmente fue muy fluido porque pues, Juan Pablo, mi esposo, es de Bucaramanga, nació y se crió en Bucaramanga, su familia también es de Bucaramanga, santanderiana, son muy santanderianos, aunque bueno, él es mitad libanés, y la transición fue muy fluida. Entonces llegamos con Emma de 4 años y Bruno de año y medio, casi 2. El equilibrio es muy difícil de encontrar, es fácil hablarlo y decirlo, pero es muy difícil de encontrar. Creo que hay 2 cosas fundamentales para tener equilibrio en la vida, sobre todo para aquellas mujeres que nos interesa seguir desarrollándonos profesionalmente y también desarrollarnos como mujeres en lo personal. Y las 2 cosas son equipo, tanto en la casa como en el trabajo, y estructura y orden, planeación. Yo cuento con un equipo maravilloso, mi esposo y yo somos equipo, y cuando decidimos casarnos y formar un hogar, era un hogar de 2, no era un hogar solo de la mamá. Entonces los 2 somos muy coequiperos y él me apoya a mí en todo lo que yo necesito y me gusta, y yo también lo apoyo a él en todas sus cosas. Entonces por ese lado tenemos un equipo y somos un equipo. Y por otro lado, pues en la oficina cuento con gente maravillosa que es mi equipo y con el que trabajo de manera muy articulada. Y también soy una persona muy organizada, entonces yo me organizo mucho, yo organizo mis rutinas, organizo mis horarios, organizo los horarios de los niños, los horarios de la casa, de la oficina, hago reuniones mensuales, hago calendarios, soy muy de agenda, de calendario, de marcar todo, y eso me permite a mí saber qué tengo, qué necesito, cómo me organizo, y así organizo mi tiempo. ¿Que es fácil? No, no es fácil, no es para nada fácil, pero creo que vivir en ciudades como Bucaramanga permite tener una vida mucho más equilibrada, sin duda alguna. Y eso, digamos, lo decimos también cuando vendemos región. Santander tiene algo muy preciado que no tienen muchas otras regiones, que es tiempo. Y aquí el tiempo alcanza relativamente para todo. Nosotros tenemos 3 hijos y aparte de las agendas, los calendarios, las actividades de todos nosotros, 5, para nosotros es muy importante inculcarle a nuestros hijos valores como el respeto, el amor y la empatía. Para nosotros es indispensable. Entonces creo que eso también es muy importante, y en las rutinas diarias lo hacemos y les hablamos mucho a los niños de eso. O sea, el bebé, por supuesto, pues no entiende tanto, pero igual está todo el día oyendo que hablamos del respeto, de la importancia de la empatía, de ayudar al otro. Hablamos mucho también de la importancia del sector empresarial, porque mi esposo es empresario, entonces yo hablo mucho de lo importante que son los empresarios y lo importante que es cuidar la región y cuidar su ciudad y cuidar las matas, el piso, o sea, cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, valorar nuestra ciudad, y eso lo inculco mucho también a nuestros 3 hijos. Tener un balance y escoger entre si tengo hijos o trabajo, pues no es fácil. Yo creo que siempre supe que quería ser mamá, o sea, yo creo que nunca lo puse en duda, pero también siempre supe que quería trabajar, que a mí me gusta trabajar. Y no es fácil. No es fácil volver en un posparto. O sea, yo tuve el privilegio de tener una licencia de casi 6 meses y creo que juega mucho la empresa en la que estás, que ellos entiendan que estás en una fase de transición, estás retomando una rutina que, si bien tenías en los años anteriores, es una rutina que te juega a veces una mala pasada, porque
tu cabeza está en otro lugar. O sea, de verdad, yo volví luego de esa licencia de maternidad con mi tercer hijo y yo no me sentía para nada útil. Yo sentía que de hecho no era inteligente, no coordinaba absolutamente nada. Mi cabeza estaba en otro momento y es muy difícil, y ahí yo creo que juega demasiado la empatía de tu equipo y de tu empresa. Que tu empresa entienda que tú estás pasando por un proceso de transición, que te dé el tiempo y el espacio de retomar poco a poco. La flexibilidad es súper necesaria y creo que el entorno ayuda. Y si bien yo tengo, digamos que mi junta directiva es una junta en donde en su mayoría son hombres, fueron los más comprensivos, creo que jamás me llamaron en mi licencia de maternidad y siempre me sentí muy apoyada. Entonces no es fácil, sin duda alguna no es fácil, no es una lección tampoco fácil, muchas veces uno se cuestiona, siempre hay un sentimiento de culpa, pero vuelvo y digo, Bucaramanga es una ciudad que permite tener espacios más flexibles, que permite organizarse muy bien con su tiempo y permite tener una vida familiar y una vida laboral. El interés mío por trabajar con poblaciones vulnerables y gente necesitada, yo creo que se desarrolla desde que vivía en Bucaramanga, porque desde que vivía en Bucaramanga y crecía, siempre fui parte de varias asociaciones. Yo fui parte de Kiwanis, fui parte de Rotary Club, fui parte de diferentes asociaciones que ayudaban, en donde uno hacía voluntariados y entregaba su tiempo para ayuda de otros. Entonces siempre me vi muy interesada en eso. Yo creo que mis papás siempre me lo inculcaron de una u otra manera. No recuerdo el momento exacto, pero sí recuerdo estar muy sensible a esos temas. Y por supuesto, cuando salgo de Colombia y me encuentro con otras realidades y vuelvo a Colombia y me encuentro aún con realidades más duras, definitivamente me doy cuenta de la importancia de entregar y dar, aparte de todo lo que uno recibe. Entonces seguí siendo muy activa en espacios como IESEC, como Kiwanis, como voluntariados en las universidades, y eso digamos que lo he desarrollado a lo largo de toda mi vida, independientemente de que esté estudiando o trabajando. Siempre he sido parte de muchas organizaciones, entonces siempre he tenido ese interés por ayudar. De hecho me conmueve mucho las injusticias, y las injusticias las vemos todos los días sin necesidad de ir a una población vulnerable. La ve uno con sus colaboradores, la ve uno en los colegios, las ve uno en la calle, ¿sí? Con la gente que tal vez un peatón que está tratando de atravesar la calle, que tiene dificultad de movilidad pero no hay una acera, las ve uno con las personas que pueden ayudarle a uno en el hogar. Entonces yo siempre me he sentido muy conmovida por esto y he estado siempre muy dada por ayudar. Y por supuesto, desde que soy mamá, hoy de 3 hijos, pues siento una necesidad absoluta por ayudar a los niños, que son pues lo más importante de un país, porque son el futuro de una nación. Si le ha puesto retos a mi trayectoria profesional, yo honestamente creo que no. O sea, yo creo que yo he sido muy privilegiada y el hecho de ser mujer siento que me ha abierto las puertas, porque al final las mujeres de una u otra forma somos un poco más sensibles. No somos tan acartonadas en algunas ocasiones como los hombres. Y yo soy una mujer muy auténtica, muy desparpajada, muy yo, y tal vez eso siento que ha jugado a mi favor. Y siento que esa autenticidad y esa forma de ser, por el contrario, me ha abierto puertas. Soy consciente que ser mujer en algunas ocasiones sí ha cerrado puertas a mujeres y colegas, amigas, pero siento que uno de verdad debe creerse que uno es capaz de absolutamente todo y no debe sentirse menos por ser mujer. Y ahí creo que le doy digamos que ese crédito a mi mamá. Mi mamá fue una gran ejecutiva y ella siempre logró todo lo que se propuso. Y ella nos mostró a mi hermana y a mí que ser mujer, por el contrario, la llevaba a ella a hacer más y a escalar más. Y ella desde muy pequeña y desde muy joven ocupó grandes posiciones de liderazgo, más de las que yo he ocupado. O sea, realmente mi mamá tiene una trayectoria mucho más impresionante que yo, si es que puedo decir que la mía ha sido algo impresionante, que todavía no creo que lo sea. Creo que he ocupado posiciones de liderazgo, pero creo que aún queda mucho por hacer. Y no me considero absolutamente nada espectacular o diferente a nadie, a ningún colega mío, pero creo que mi mamá sí llegó a ocupar unas grandes posiciones de liderazgo en una época que aún era más marcada por el machismo y por el sector empresarial dominado por los hombres, estamos hablando de 1980, o sea,
Y pues creo que eso a mí sin duda marcó esto, y no creo que me haya cerrado las puertas, creo que por el contrario me las abrió, y creo que el hecho de ser santanderiana me abrió también puertas porque creo que también jugó un poco a mi favor el acento del que tanto se burlan y nos hacen chistes. Pues yo por el contrario siempre lo he hablado, y lo he hablado muy marcado, y más de 12 años por fuera, y lo sigo hablando igual, y me burlo de mí, o sea, es decir, como se dice coloquialmente, me mamo gallo del acento que tenemos los santanderianos, que es fuerte, que es claro, que es transparente, y no es dulce, y no es muy meloso, y creo que por el contrario eso juega a favor de uno, y pues uno tiene que sacarle jugo a esas cosas en lugar de verlas por el lado malo. Yo creo que me ha tocado bajarle al acento, sobre todo cuando vivía en Bogotá, porque es que en Bogotá hablan muy suave, más pausado, y yo un poco en el acelere mío se me sale más el acento. Entonces, sí, en algunas ocasiones, por supuesto, me imagino que lo he tenido que haber sacado, y he tenido que usar esa carta, pero yo creo que jamás he tenido un problema a nivel laboral con mi acento. O sea, yo siento que de las cosas que yo más valoro en los entornos profesionales, y creo que he tenido el privilegio de tener entornos profesionales muy sanos y muy respetuosos, y yo siempre he sido muy partícipe de la comunicación. Yo creo que el éxito de cualquier relación, tanto laboral como personal, la comunicación. Poder comunicar, no asumir, decir, hablar, levantar la mano, hace que todo fluya mucho más, y creo que jamás he tenido que hacer uso del acento en el buen sentido de la palabra. Yo sin duda tengo que hablar de Vicky Colbert, ex viceministra de Educación. Es una mujer maravillosa, sensacional, una mujer que crea un modelo de educación que se llama Escuela Nueva, para poder apoyar a la educación en los ámbitos rurales, en donde tú tienes una clase y en ese salón tienes niños de todas las edades, de todos los grados, y hay un solo maestro. Vicky crea este modelo con toda la convicción del mundo. Vicky es una mujer que tuvo la oportunidad de vivir mucho tiempo en Estados Unidos, y llega a Colombia aquí a trabajar en pro de la niñez colombiana. Se casa, tiene su hija, que además admiro también muchísimo, a Clarita Arboleda, y ella para mí genera todo tipo de admiración y orgullo. O sea, Vicky es una mujer que gana premios en todas partes del mundo por su modelo educativo, y es una mujer, vuelvo y digo, con una convicción de país maravillosa, que transmite, que contagia, y para mí ella y su hija han sido sin duda referentes y roles a seguir. La asumo con mucha responsabilidad, un poco de angustia, por supuesto, porque esto es liderar otro gremio de gremios, aparte del gremio que ya lidero, sin equipo, porque es que el Comité Intergremial de Santander no tiene un equipo con el cual uno trabaja. O sea, el equipo es uno y el equipo es subseccional. Entonces, siento que también era el momento de hacerlo. Sin duda alguna, ya este año cumplo 6 años en la ANDI, y creo que era el momento para hacerlo. Tengo la responsabilidad de seguir con un liderazgo bastante alto de lo que deja Marta Ruth Velázquez de FENAVI, pero tengo también la responsabilidad de consolidar tal vez un equipo al interior del Comité Intergremial. Entonces, aquí tenemos unos retos muy grandes. El reto de seguridad es inminente, y tenemos que seguir trabajando. Hemos consolidado una mesa de seguridad bastante importante. Tenemos que seguir trabajando y consolidando el frente de competitividad. Santander es cuarta región más competitiva a nivel nacional. Necesitamos una región aún más competitiva. Santander es una región que lo tiene absolutamente todo, pero nos ha pesado la competitividad, y uno de los temas más importantes pues son las vías, que tenemos aún muy rezagadas. Otro tema importante también es el tema de infraestructura, que pues viene muy de la mano con competitividad, y seguiremos trabajándolo. Entonces hay muchos frentes que tenemos que abordar. Está el tema también de todas las redes, la comunicación del Comité Intergremial, la virtualidad, la digitalización. Eso es un reto que tenemos, que espero poder desarrollar en este año de presidencia, poder tener un Comité Intergremial más asequible a los medios, a unas comunicaciones más rápidas, a unas páginas web, a unas páginas y plataformas que nos permitan encontrar ahí toda la información, y a consolidar un intergremial
como lo han venido haciendo mis colegas anteriores, seguirlo consolidando. Bueno, sin duda Santander tiene unas oportunidades muy marcadas, o sea, somos una región con un capital humano impresionante. Siempre rankeamos en el número 2 a nivel nacional en materia de capital humano. Tenemos 6 instituciones educativas certificadas de alta calidad de las 12 que tenemos en la región. Entonces, sin duda, una de las oportunidades que más digamos que lo más que tenemos los santanderianos, de las oportunidades más grandes que tenemos, es nuestro capital humano. Tenemos gente maravillosamente formada y eso tenemos que aprovecharlo. No podemos seguir permitiendo que la gente se vaya, que siga rotando tanto de las empresas. Tenemos que seguir ofreciendo salarios competitivos, consolidando a nuestros sectores empresariales. Tenemos una gran oportunidad en Santander en materia de CETEL, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos el Parque Tecnológico de Guatiguará, el SEINNOVA. Tenemos una de las zonas francas más competitivas también a nivel nacional. Entonces esos son, digamos que, ítems que nos llevan a ser una región competitiva, que nos llevan a empujarnos hacia, bueno, ¿qué va a pasar con Santander de aquí al 2050? ¿Qué es lo que nos vamos a proponer como región? Sin duda tenemos que trazarnos metas a largo plazo y tenemos que trabajar de manera muy articulada entre lo público y lo privado. No podemos seguir estando desarticulados, tenemos que seguir trabajando de la mano. Vemos regiones como Antioquia, Bolívar, vemos a ciudades como Barranquilla, en donde hay una articulación muy cercana y uno ve proyectos, digamos que con mayor ejecución, ¿sí? Con mayor ejecución, y aquí uno ve los proyectos que no se ejecutan. Tenemos proyectos mapeados, pero no lo vemos ejecutados en tan corto plazo. Por el momento nosotros no consideramos volver a salir del país. Yo creo que por ahora nos sentimos más colombianos que nunca y creo que es el momento en donde las personas tenemos que estar en Colombia. Tenemos que estar no solo en Colombia, sino en nuestras regiones. El llamado es a que todas las personas, a que todos los santanderianos que están por fuera, que vuelvan a su región a trabajar por su región. ¿Hay oportunidades por fuera? Sí, hay muchas, pero también de nosotros depende seguir consolidando una región fuerte, una región sólida, una región que le permita crecer, que le permita a las nuevas generaciones desarrollarse. Entonces yo hoy en día creo que me siento más santanderiana que nunca y creo que tengo una convicción muy grande de seguir trabajando por mi región en la ANDI y seguir apoyando desde acá. Hay que creernos que somos maravillosas, que somos poderosas y tenemos que creer que todo lo podemos. Si uno se traza una meta y uno confía en que es capaz, uno puede llegar hasta esa meta. Nunca dejes que nadie te diga que no. Yo siempre, todo lo que he querido y lo que me he propuesto lo he logrado, tal vez no en el momento en el que he querido, pero termino lográndolo de una u otra forma y hay que seguir apoyándonos. Yo pienso que algo muy valioso es que tenemos que seguir apoyándonos entre mujeres, tenemos que seguir encontrando espacios de articulación, de trabajo conjunto, tenemos que ser muy empáticas, las mujeres tenemos que generar aún más empatía y tenemos que seguir siendo mujeres, no pretendamos ser tan acartonadas y tan serias a veces como los hombres, nos caracteriza ser más sensibles, somos más sensibles, es imposible no serlo, entonces seamos auténticas, es importante ser auténticos y seguir, digamos que promoviendo espacios de liderazgo femenino en la región. Me encantaría que mis hijos dijeran que fui una super mamá y que estuve muy presente. Trato de estar muy presente en sus vidas. Para mí lo de mis hijos es supremamente prioritario en mi agenda. Y por otro lado, a nivel profesional me gustaría que dijeran que fui una santanderiana berraca, que luché por mi región, que trabajé en pro de mi región y que le aporté a mi región. Entonces espero dejar algún legado en algún momento, espero estar dejándolo en estos momentos. Como les dije, aún hay mucho por construir, o sea, me falta aún mucho por hacer y por capacitarme y aprender y enseñar también, hay mucho aún por transferir. www.vanguardia.com